Un saludo cordial, estimados oyentes. Mi nombre es Leandra Zapeta y en esta oportunidad les estaré explicando la clasificación de los tributos y la forma en que debe tributarse. Como primer punto, considero que es indispensable mencionar lo que son los principales elementos de los impuestos. El hecho generador o imponible, pues básicamente es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. El sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que está obligada por la ley al cumplimiento de las prestaciones tributarias. Es importante destacar la diferencia entre el contribuyente y el responsable legal o sustituto del contribuyente. El primero es al que la ley le impone la carga tributaria y el segundo es el que está obligado al cumplimiento material o forma de la obligación. El sujeto activo en el caso de Guatemala, el artículo 17 del Código Tributario define que el sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado o el ente público acreedor del tributo. Y bueno, la obligación tributaria constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. La base imponible, pues básicamente es el monto sobre el cual aplica el porcentaje o tarifa de impuestos establecidos en la norma legal correspondiente. Se expresan en diferentes formas tales como la renta, precios de adquisición y valor del mercado, o bien en unidad de peso, volumen, longitud y de potencia. La cuota tributaria pues es la cantidad fija o el resultado de multiplicar el tipo impositivo por la base imponible. El tipo impositivo es la proporción que se aplica sobre la base imponible con el objeto de calcular el gravamen. Dicha proporción puede ser fija o variable. El tipo impositivo es el resultado de dividir la cuota tributaria por la base imponible y expresa la carga tributaria para ese supuesto. La deuda tributaria pues es el resultado final luego de reducir la cuota con posibles deducciones o de incrementarse con recargos, la que debe ser pagada al sujeto activo según las normas y procedimientos establecidos para el efecto. La carga tributaria pues es el porcentaje de los ingresos fiscales, o sea, la suma de todos los impuestos que percibe el gobierno en relación con el Producto Interno Bruto, PIB, del país. Es el valor monetario total de la producción corriente de bienes y servicios en un año. La carga tributaria en sí se deriva de los impuestos que son los pagos o prestaciones que hacen el Estado de acuerdo con la ley, con el objetivo de satisfacer las necesidades comunes de la población como la infraestructura, la salud, la educación, la seguridad, entre otras. Se identifican dos tipos de impuestos: los directos que gravan o afectan lo que se recibe como ingreso, por ejemplo, el impuesto sobre la renta ISR, y los indirectos que afectan lo que se consume o se gasta, entre estos el impuesto al valor agregado, IVA. En sí, la clasificación de los impuestos son directos e indirectos. El impuesto directo o imposición directa es el impuesto que grava directamente las fuentes de riqueza, la propiedad o la renta, entre ellos el impuesto sobre la renta, la de solidaridad, único sobre inmuebles y herencias, legados o donaciones. El impuesto indirecto o imposición indirecta es el tributo que grava el consumo. Su nombre radica en que no afecta de manera directa los ingresos de un contribuyente, sino que recae sobre el costo de determinado producto o mercancía. El más importante es el impuesto al valor agregado IVA, el que forma parte fundamental de los ingresos tributarios en muchos países del mundo. Entre los impuestos directos e indirectos más importantes en Guatemala se tienen los siguientes: los principales impuestos directos en el sistema tributario guatemalteco
son a la renta de personas individuales y jurídicas, al patrimonio IUCI y sobre transferencias del patrimonio, de solidaridad a las empresas mercantiles y agropecuarias. Entre los impuestos indirectos pueden mencionarse el IVA, los derechos arancelarios sobre timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos, como también sobre la primera matrícula, entre otros. Los objetivos y subjetivos, pues los impuestos objetivos son los que gravan una manifestación de riqueza sin tener en cuenta las circunstancias personales del sujeto que debe pagar el impuesto. Ahora, los impuestos subjetivos son aquellos que al establecer el gravamen tienen en cuenta las circunstancias de la persona que hace el pago del mismo. Ejemplo de lo anterior es el impuesto sobre la renta, porque normalmente en este impuesto se modula diversas circunstancias de la persona, como pueden ser un mínimo vital para establecer la cuota a pagar por el contrario del impuesto. Sobre la cerveza es objetivo porque se establece en función de litros producidos de cerveza sin tener en cuenta las circunstancias personales del sujeto pasivo. Ahora, los reales e impuestos personales. Los impuestos reales son los que gravan manifestaciones separadas de la capacidad económica sin ponerla en relación con una determinada persona. Ahora, hablando de los impuestos personales, son los que gravan una manifestación de capacidad económica puesto en relación con una persona determinada. Por ejemplo, un impuesto sobre la renta puede ser de carácter real si grava separadamente los salarios, los beneficios de los empresarios, los alquileres o los intereses obtenidos. El gravamen sobre la renta será personal cuando recaiga sobre el conjunto de las rentas de una persona. Ahora, los impuestos instantáneos e impuestos periódicos. Los impuestos instantáneos, es cuando el hecho imponible se realiza en un determinado momento del tiempo de manera esporádica. Por ejemplo, la compra de un inmueble o recibir una donación. El impuesto periódico es cuando el hecho imponible se prolonga de manera indefinida en el tiempo. En estos casos, el legislador fracciona su duración en el tiempo en diferentes periodos impositivos. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta grava el ingreso que se obtiene continuamente, pero en algunos casos se liquida anualmente. Esto ha sido la clasificación de los tributos y la forma en que debe tributarse en Guatemala. Muchas gracias.